diseñada, obviamente, para entender el comportamiento mecánico de materiales compuestos. Obviamente, materiales compuestos que son de aplicación en aeronáutica. Y los materiales compuestos para aplicación aeronáutica, o más bien, la ventaja de los materiales compuestos para la aeronáutica es de que con esos materiales se pueden construir estructuras resistentes y ligeras, que es una cosa muy importante en aeronáutica. Por lo tanto, lo que se busca es que tengamos un material compuesto, pues lo más resistente y lo más ligero posible, es decir, lo menos denso. Bien, entonces, si buscamos eso, quiere decir que como refuerzo tenemos que considerar materiales que sean resistentes y rígidos. Pero eso también conlleva que muchas veces esos materiales, que además son de naturaleza diferente y que no son aleaciones, entonces pueden ser frágiles, pueden tener una naturaleza o su comportamiento puede ser frágil. Pero sí están envueltos en una matriz relativamente dúctil, es decir, más dúctil que el refuerzo, que además, como es la fase continua, es la que mantiene la forma de la pieza, es la que mantiene en la posición al refuerzo. Entonces, pues esa es su función más importante en el caso de la matriz. Bien, nosotros aquí vamos a ver justamente que los materiales compuestos, pues de alguna manera podemos clasificarlos por su matriz, pero también por su refuerzo. Entonces, el tipo de refuerzo puede estar en fibras largas, pero también puede estar en fibras cortas, pueden estar en fibras alineadas, unidireccionales, pero también pueden estar en forma de un tejido. Las partículas, por ejemplo, el caso del concreto. Al concreto se le agrega una grava. Esa grava es un refuerzo. Claro, pero es un refuerzo en forma de partículas. Claro, ahí tenemos que analizar, igual, volvemos al concepto de escala. Recordar que lo que vimos la clase pasada es que al nivel de un grano, podríamos nosotros considerar que ese acero, a nivel de un grano, es un material compuesto. Pero ya tomando varios granos, en la imagen, por ejemplo, de su microscopio, ustedes veían en ingeniería de materiales, digamos a unos, ya inclusive de medianos aumentos, mediano aumento, entonces ustedes lo que van a empezar a ver es que empieza a homogenizarse la visión. Es decir, a una escala inclusive todavía reducida, ya podemos hablar de un material que aparentemente estamos viendo que es homogéneo. Y si lo vemos sin microscopio, a la vista, sin ningún aparato de amplificación, pues podemos considerar que es un material homogéneo. En el caso de los materiales compuestos, pues no es así, como habíamos analizado. Entonces, claro, en el caso del concreto, si ustedes toman un elemento representativo, digamos de un centímetro cuadrado, un centímetro cúbico, un centímetro por un centímetro por un centímetro, no es representativo de ese material compuesto. ¿Por qué? Porque podrían caer dentro de una grava o podrían caer dentro del mortero, del cemento que se utiliza como matriz que mantiene unida la grava, ¿sí? Entonces, ahí no existiría el concreto. Pero, si nosotros tomamos un elemento representativo de volumen, en el caso del concreto, digamos de unos 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, entonces ahí ese volumen sí es representativo de ese material compuesto. Porque adentro de ese volumen estarían contenidos pues varias partículas y estarían envueltas de el cemento o de este mortero que se utiliza.
Entonces, ahí sí podemos hablar ya a partir de esa escala que ahí existe el material compuesto. Sí, me explico. Mientras que cuando podemos hablar de un volumen representativo del acero, pues serían, digamos, unos cuantos granos por unos cuantos granos por unos cuantos granos. La escala es muy diferente. ¿Sí se entiende más o menos? Bueno, igual, volviendo al caso, entonces, aquí estamos hablando de volúmenes representativos. Vamos a suponer que ustedes hacen un aeromodelo, lo hacen con algún tipo de fibra de carbono, fibra de vidrio, otras. Le aplican su resina, dejan que cure y lo que obtiene es un material compuesto. Pero ¿cuál es el elemento representativo o el tamaño del elemento representativo de volumen a partir del cual ese material existe? Bueno, pues inclusive podría existir al nivel de un hilo, porque ustedes tienen la fibra, tienen el hilo, y habría refuerzo, y ese refuerzo estaría envuelto de matriz. Entonces, digamos que estamos hablando del nivel de un hilo. Es decir, estaríamos hablando tal vez de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Si es en tela, entonces estaremos hablando, digamos, por 5 milímetros por 5 milímetros por una fracción de milímetros. O sería el volumen a partir del cual ese material compuesto existe. Pero como ven ustedes, ese tamaño de elemento representativo mínimo, digamos, de volumen de ese material, que es representativo del material compuesto, pues es un tamaño muy superior a decir, yo tengo un elemento representativo de volumen de 5 granos por 5 granos por 5 granos. Entonces, sigue siendo una escala microscópica esa. Y esta, en la que les hablo de los materiales compuestos, es una escala que inclusive ustedes pueden ver la heterogeneidad del material sin necesidad de un microscopio. ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces, en ese caso, pues tenemos el refuerzo que puede estar en fibras, pero también puede estar en partículas, pueden estar también en hojuelas, porque esa también es otra presentación de las partículas, del refuerzo. Bien, por el tipo de construcción que forman, pues pueden ser compuestos estratificados o laminados, que se conoce, que es como ustedes hacen los aeromodelos, es una serie de capas que ustedes apilan y están envueltas en una matriz. Pero también en construcción sándwich, es decir, tienen unas cubiertas rígidas y en medio de esas dos tienen otro material celular que las mantiene alejadas a esas dos cubiertas y que en conjunto pues dan una resistencia en flexión relativamente importante en comparación con otras configuraciones. Entonces también podría haber por el tipo de configuración y sobre todo los materiales compuestos se caracterizan por el tipo de matriz. Entonces hay matriz polimérica, como el caso de los que hacen sus aeromodelos, pues, utilizan una resina epóxica, una resina poliéster, no sé. Eso es un polímero. Quiere decir que son materiales compuestos de matriz polimérica. Pero también hay materiales compuestos de matriz cerámica y materiales compuestos de matriz metálica. Bien, para aplicaciones estructurales en aeronáutica, pero también incluso en el espacio, eh, ahorita, en este estado de la tecnología, en esta época, se hace un uso extensivo o se empieza a hacer un uso extensivo de los materiales compuestos de matriz polimérica. Es por ello que en este curso nos vamos a enfocar justamente a los comportamientos de materiales compuestos de matriz polimérica. Bien, esta definición, si ustedes analizan, correspondería o cumpliría en esta definición la mayoría o prácticamente la totalidad de los materiales que existen de manera natural.
Hay muchos autores que dicen que esos no son materiales compuestos, que para que sea material compuesto necesariamente interviene o es generado por el ser humano, o es diseñado o es fabricado por el ser humano. Sin embargo, la inmensa mayoría de los materiales, yo diría todos los materiales que existen de manera natural, pues corresponderían a esta definición. Por ejemplo, la madera. Ustedes ven el árbol o la hoja o una planta, pues corresponde a esa definición. ¿Por qué? Porque hay un refuerzo, que serían las fibras, y que están envueltas en una matriz. En el caso de la madera o de las plantas, el refuerzo es la celulosa y están envueltos de una resina, que también es una resina, es un polímero, más que es un polímero natural. El refuerzo también es un polímero natural, que es la celulosa, y están envueltos de una resina que se llama la lignina. ¿Sí? Entonces, corresponde. Bien, todos los huesos, todos los seres vivos son materiales compuestos. Claro, ahí viene el debate de los autores, porque dicen que pues, necesariamente tienen que ser elaborados por el ser humano. Sin embargo, corresponderían también a esta definición. Es decir, los huesos tendrían un refuerzo, que es la hidroxiapatita, y la matriz sería el colágeno. Ahí lo tengo al revés, pero ustedes lo ponen bien, ¿no? Entonces, la matriz es el colágeno y el refuerzo es la hidroxiapatita, que también son compuestos naturales. El colágeno, pues es un polímero natural, y la hidroxiapatita es una combinación de polímero y material cerámico natural. Entonces, también ahí hay un material compuesto. Inclusive, si ustedes analizan los huesos del cráneo, tendrían una configuración de estructura sándwich, porque sería un medio poroso al centro, si es equivalente al material celular, y es mucho más denso, sin porosidad, en las cubiertas, en la parte exterior. Eso da obviamente una gran rigidez en flexión. Entonces, ahí también vemos justamente la configuración de los materiales. Ahora, este caso es muy importante justamente para... bueno, vamos a seguir, vamos a retomar. Entonces, obviamente, pues el ser humano ha empleado todos esos materiales para su beneficio, pues desde que existe eh, la humanidad, no digamos el Homo sapiens, porque nosotros descendemos de otras especies de homínidos, ¿no? Pero desde que apareció el primer especie de homínido en la Tierra, ¿no? Pues se caracterizó por hacer herramientas. Y esas herramientas, pues obviamente, ¿cómo las hizo? Pues a partir de los materiales que tenía disponible. Bien, obviamente todo eso fue una evolución. De cualquier manera, prácticamente todas las culturas alrededor del mundo crearon sus construcciones, o muchas de sus construcciones están hechas a partir de adobe, que sería una matriz hecha de tierra, al cual se le agregan muchas veces refuerzo vegetal, que serían entonces ahí estamos hablando de un material compuesto, con el cual se han construido, o el ser humano ha construido edificaciones desde hace miles de años, hasta una forma muy evolucionada de material compuesto, que es el concreto armado. Es decir, ustedes ven en una columna, en una construcción, que ustedes vayan por la calle, y van a ver un refuerzo que son las varillas, un arreglo de varillas de acero con otros elementos
que mantienen esa posición, y esas varillas están envueltas de otro material compuesto, que sería justamente el concreto del que les hablaba, que está hecho de una mezcla, digamos, del cemento o del mortero, y adentro también tiene un refuerzo que es la grava. Entonces, bueno, los materiales compuestos pues han existido a lo largo de toda la humanidad. Bien, específicamente ahora, a partir de la producción industrial de los polímeros o de los plásticos, ¿no? Los plásticos son polímeros, y de la síntesis básicamente a partir de, eh, bueno, de los derivados del petróleo. Entonces es que han crecido el tipo de materiales compuestos de matriz polimérica. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, los materiales compuestos o el plástico reforzado con fibra de vidrio, plástico reforzado con fibra de carbono, plástico reforzado con fibra de aramida, plástico reforzado en algunos casos con algunas fibras metálicas. Entonces, básicamente, esos son los materiales compuestos más utilizados, no solamente en la aeronáutica, sino en aquellas industrias en donde se requiere una alta relación resistencia-peso, que básicamente pues son las industrias relativas a los transportes en general. Bien, entonces vamos a ver los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Y vamos a ver que hay dos familias de polímeros: los polímeros termoplásticos y los polímeros termofijos. Pues vamos a ver qué característica tienen cada uno de ellos. Primero, vamos a ver que los polímeros son macromoléculas, son moléculas muy grandes, son moléculas orgánicas muy largas, normalmente en forma de una cadena, pero también forman estructuras reticulares. Ahorita vamos a ver. Entonces, esa están hechas a partir de una reacción de polimerización. ¿Qué es una reacción de polimerización? Bueno, si ustedes analizan esas macromoléculas, van a ver que se repite unas unidades funcionales. Bien, esas unidades funcionales en principio, antes de la reacción de polimerización, estaban sueltas, pero a través de esa reacción de polimerización, entonces se crean los enlaces entre cada una de esas unidades funcionales que pues, al inicio se denominaban como monómeros. Entonces, a partir de una reacción de polimerización, se generan los enlaces entre esas unidades funcionales, o se empiezan, no solamente esos enlaces forman cadenas lineales largas, sino que también forman estructuras reticulares, ¿sí? Como armaduras, una especie de armaduras. Bien, entonces esos enlaces son enlaces covalentes, y ya vimos se realiza a partir de una reacción de polimerización. Bien, entonces, como les comentaba, existen dos familias importantes, dos familias o grandes familias de polímeros, que van a ser los termoplásticos y los termofijos. Vamos a ver en primer lugar qué características tienen los termoplásticos. Bueno, la primera característica y la más importante es que tienen punto de fusión. Es muy importante, perdón, es muy importante. Tienen un punto de fusión, es decir, que si ustedes tienen una pieza, hagan de cuenta que la botella del agua, eh, que normalmente es de un PET, ¿sí? Un tipo de polímero termoplástico, entonces la calientan y normalmente pues va a llegar un punto en que se va a derretir. Claro, la viscosidad es muy elevada, pero tiene esa transformación, es decir, puede pasar de sólido a líquido, y si enfrían ese líquido, pues se puede volver a solidificar. Entonces, esa transformación sólido-líquido es reversible. Eso hace muy importantes a los termoplásticos,
porque permite que esos plásticos se puedan reutilizar. Es decir, ustedes, pues por eso hay los contenedores de PET, ¿no? Porque pues se recupera ese PET, se puede reprocesar y se pueden hacer otras cosas, incluso otras botellas, con el mismo material reciclado. Muy importante. Bien, muchos de estos materiales termoplásticos tienen una estructura semicristalina, es decir, que se parecen a los metales, su comportamiento se parece a los metales, es decir, no es lo mismo porque la estructura, por ejemplo, en el caso de los metales, tiene una estructura cristalina y el arreglo o la celda unitaria que es representativa de esa estructura cristalina, estamos hablando que está formada por átomos. O sea, estamos en un nivel también hablando ya de niveles nanoscópicos, donde estaría la celda unitaria de esa red cristalina. Acá no estamos hablando de esos niveles, bueno, sí, son micro, pero de todas maneras sería una escala muy superior. Y esas moléculas, lo que está pasando es que tienen un arreglo, no están desalineadas, sino forman un arreglo. Y eso produce que el material podamos considerar como si fuera cristalino, por eso se le denomina que es una estructura semicristalina. Y en la mayoría de las cosas, bueno, tienen una alta ductilidad, claro, una alta ductilidad comparada con, por ejemplo, los refuerzos que se utilizan inclusive con los metales. Bien, y en este caso, pues se puede o se aprovecha esa ventaja de que tienen un punto de fusión y que la transformación sólido-líquido o líquido-sólido es reversible y por lo tanto se aprovecha esa característica para cuando ustedes van a hacer una pieza fabricada en material compuesto, pues entonces muchas veces ya el polímero existe y lo que tienen que hacer es justamente hacer la unión con el refuerzo, ¿no? Pero muchas veces el polímero ya está, ya se llevó a cabo la reacción de polimerización y cuando se forma la pieza en material compuesto, pues entonces se aprovecha la característica de tener una transformación sólido-líquido reversible. Esas serían las características más importantes. Ahora, como les decía, en muchos de los casos estos polímeros tienen una estructura semicristalina y eso hace que su comportamiento sea muy parecido al de los metales. Aquí vemos, por ejemplo, su esquemático, pero eh, puede ser representativo del diagrama de esfuerzo de formación de un termoplástico semicristalino. Entonces, al principio, ustedes ven en el caso de los metales, vamos a ver cómo es muy parecido. Entonces tendríamos una parte lineal elástica, pero va a llegar un punto en el cual esa eh, proporcionalidad lineal se pierde y empieza a haber deformación plástica. Hasta un punto. ¿Qué pasa en este punto en donde el esfuerzo alcanza el valor máximo? Cuando ustedes hacían sus ensayos en ingeniería de materiales, iban al laboratorio de ensayo de materiales y hacían un ensayo, o hicieron muchos, porque también en procesos y después en otras unidades de aprendizaje hacen varios ensayos. De tal manera que en este punto seguramente ustedes ya hicieron varios ensayos. ¿Y qué le pasaba a la probeta cuando se alcanzaba el esfuerzo máximo? Pregunta, ¿eh? Pues que en el centro de la probeta, por así decirlo, el área de la sección transversal comenzaba a achicarse. O sea, se formó una estricción. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Un cuello de botella. Bien, entonces, ese cuello de botella es una característica de un material dúctil. Igual,
va a pasar, en el caso de los polímeros termoplásticos que tienen estructura semicristalina, y entonces se va a caer el esfuerzo, claro, porque no es que el esfuerzo real se esté cayendo, sino es el esfuerzo de ingeniería. Recuerden esa, pues, la diferencia entre el esfuerzo real y el esfuerzo de ingeniería. Si ustedes dividieran exactamente, o sea, más bien, si hicieran la relación entre la fuerza que está pasando a través de la probeta y la sección transversal en ese momento de la estricción, pues se darían cuenta que ahí el esfuerzo nunca se reduce, realmente se incrementa. Pero ustedes normalmente cuando hacen este diagrama de esfuerzo de formación, lo que se emplea es una definición de esfuerzo de ingeniería, que está basada en la sección inicial de la probeta. Es decir, están considerando que la sección transversal no está cambiando. Y por eso se empieza a caer. Pero el esfuerzo real no se cae. Bien, pero bueno, estamos hablando del esfuerzo de ingeniería, se cae. Y es porque aparece, igual que en los metales, esa formación del cuello de botella. Pero, si ustedes recuerdan qué pasaba con sus probetas, pues ya una vez que ustedes identifican que ahí se iba a formar el cuello de botella, sabían que ahí se iba a romper y que ya faltaba poco para que se rompiera. Entonces se cae y en algún punto, ¿no?, se rompe su probeta. En el caso de los polímeros con estructura semicristalina, después de que se forma el cuello de botella, esta sección, esta estricción, se va a propagar a lo largo de la probeta, porque las moléculas, hasta hacer un polímero con unas cadenas largas, esas moléculas se empiezan a alinear. Y es por eso que se empieza a propagar esa estricción a lo largo de la probeta. Por eso en el diagrama de esfuerzo de formación van a ver una especie de meseta, la que está aquí. Después, cuando se propaga toda esa estricción a lo largo de la probeta, entonces vuelve a haber un pequeño endurecimiento. Claro, aquí es esquemático, tal vez no es tanto, pero sí llega a haber un pequeño endurecimiento, es decir, pues ya están alineadas todas las moléculas, pues entonces va a incrementarse la rigidez de este material y finalmente, pues viene la ruptura, ¿sí? Entonces, vean ustedes que se parece al comportamiento de los metales. Bien, aquí tenemos, así como en los metales, en las aleaciones, tenían sus diagramas de tiempo, temperatura, transformación, pues también en el caso de los polímeros. Este sería un diagrama tiempo, temperatura, transformación característico para un polímero termoplástico. Bien, entonces aquí vamos a suponer que ustedes combinan todas las sustancias que se requiere para hacer el polímero, ¿sí? Entonces, a eso se le llama aquí monómero. Entonces, el monómero, y obviamente, si la temperatura es relativamente baja, pues ese monómero va a estar en una fase, va a estar en sólido. Bien, pero ustedes elevan la temperatura y ese monómero, que aparentemente está sólido, bueno, pues pasa a ser líquido, pero todavía no hay reacción de polimerización. Vamos a suponer que ustedes mantienen, vamos a, por acá, vamos a poner 180 grados y mantienen la temperatura, pues va a llegar un momento en que va a empezar la reacción de polimerización. Avanza la reacción de polimerización y ya estamos aquí al 90% de esa reacción, de la conversión. Vamos a suponer que llegamos por acá y prácticamente podemos considerar que ya se terminó la reacción de polimerización. Y vamos a suponer que empezamos el enfriamiento. Pero obviamente, pues nos va a llevar un tiempo. No es instantáneo el enfriamiento. Entonces, enfriamos, obviamente, y aquí empezamos a ver que se forma la estructura semicristalina. Llegamos aquí, por ejemplo, y aquí pues ya tenemos un polímero cristalino, o bueno, semicristalino, si es que ustedes lo ven de esa manera. Entonces llegamos a una fase
ya cristalina. Hay que recordar que la reacción de polimerización, en cualquier caso, es irreversible. Si una vez que ustedes hacen el polímero, pues, si a ese polímero lo calientan, no van a obtener las sustancias que inicialmente ustedes mezclaron para que se llevara a cabo la reacción de polimerización. Entonces, esa reacción es irreversible. Lo que en este caso, en los polímeros termoplásticos, sí es reversible es la transformación sólido-líquido. Es decir, si yo aquí volviera a calentar, pues entonces volvería a tener un polímero en estado líquido, pero ya no volvería a tener un monómero. ¿Sí? Bien, ese sería el diagrama tiempo, temperatura, transformación característico para eh, un termoplástico semicristalino. Bien, ejemplos de termoplásticos, pues está polimetacrilato, el PMMA, que por ahí se utiliza para recipientes, productos para la limpieza y así. El cloruro de polivinilo, ustedes lo pueden ver en muchas aplicaciones, sobre todo para las instalaciones sanitarias, en las casas. El tereftalato de polietileno, de lo que hablábamos, el PET. Tenemos también el poliéter-etercetona. Este es un polímero que reúne características muy importantes. Por un lado, es muy resistente y por otro lado, tiene un punto de fusión muy alto. Entonces, este se utiliza bastante en aplicaciones estructurales. Vamos a ver que, por ejemplo, este reforzado con fibra de carbono se utiliza, por ejemplo, para los bordes de ataque. ¿Por qué? Pues porque finalmente, si tienen ustedes un material, una matriz, tiene un refuerzo que puede ser muy resistente, pero frágil. Pero está envuelto en una matriz que es bastante resistente y además es dúctil. Entonces, lo que obtienen pues, es un material resistente y dúctil, que son características que abonan a un comportamiento tenaz. ¿Para qué aplicaciones requieren una alta tenacidad? Pregunta. O primero, ¿qué es la tenacidad? Es Pregunta, ¿eh? la capacidad de un material para absorber energía. Claro. Entonces, eso significa que está adaptado un material tenaz para qué aplicaciones. Para amortiguamiento. ¿Dónde se requiere absorber energía? Podría ser en los Claro. bordes de ataque. No, por eso, en general, o sea, tú utilizas un material que es muy tenaz, ¿para qué tipo de aplicación? En estructuras que estén sometidas a mucho esfuerzo. Bueno, si nada más están sometidas a mucho esfuerzo, pues necesitas un material resistente, no necesariamente tenaz. Un material tenaz, como dijo su compañero, es un material que puede absorber una gran cantidad de energía antes de romperse. ¿En dónde se requieren, o para resistir qué tipo de cargas, se requiere un material tenaz? Es decir, un material que es capaz de absorber mucha energía antes de que se rompa. En la industria civil, tal vez. No, a ver. Sí, o sea, ¿qué tipo de cargas o qué características tiene esa carga? Tendrían que estar expuestas las estructuras que requieren que estén hechas de un material tenaz. ¿A qué tipo de cargas? Cargas cíclicas, tal vez. Bueno, cargas cíclicas lo que te va a representar es fatiga, pero eso no necesariamente requiere un material tenaz. ¿Dónde absolutamente indispensable es un material tenaz? ¿Las salas, profesor? A ver, otra vez, ¿a qué tipo de cargas están Distribuidas. expuestas las estructuras en las cuales tú requieres que estén hechas de un material tenaz?
pueden estar expuestas a una carga puntual que y llegue muy fuerte. Por ejemplo, Bueno, ahorita eso que necesitarías un material dúctil, pero no necesariamente tenaz. ¿En dónde requieres un ¿Continua? material tenaz? Es decir, que absorba mucha energía antes de romperse. ¿Cargas continuas? ¿Cargas qué? ¿Continuas? ¿Cuáles son las cargas continuas? Que están todo el tiempo sobre el material. Pues no, ahí no necesariamente requieres que estén absorbiendo energía. ahorita que mencionó lo del borde de ataque, me imagino que, o sea, se pone ahí que sea material tenaz. Por ejemplo, si impacta, no sé, un pájaro. Ok, entonces, Sí, ¿cuál es la característica? ¿A qué tipo de carga están sometidos las estructuras que requieren que estén hechas de materiales tenaces? Ya me lo dijiste, compañero, nada más reestructura tu respuesta. Profe, tal vez sería instantáneas o variables en el A ver, tiempo. otra vez. Su compañero ya lo dijo. Nada más lo que tiene que hacer es reestructurar su respuesta. O sea, ¿cuál es el tipo de cargas al que una estructura va a estar sometida y que necesariamente requiera estar hecha de un material tenaz? mm, imprevistas o instantáneas. Otra vez. Su compañero ya lo dijo, ya dijo la palabra o las palabras. Bueno, repítanme lo que dijo su compañero. Las de cargas variables, ¿no? No, su compañero lo dijo. A ver, repitan lo que dijo su compañero. Por eso es importante que hagan sus notas, porque ven, se le están pasando las cosas que son importantes. Necesitan ¿Cargas hacer por un impacto? ejercicio. ¿Cómo? ¿Cargas por impacto? O sea, quiere decir que una estructura que requiera ser hecha de un material tenaz, que absorba energía antes de romperse, es porque está sometida a cargas de impacto para resistir los impactos. O sea, como los tres de aterrizaje, pues. Por- por- Bien, creo que ya estamos de vuelta, bueno, cuando menos la mayoría. Bueno, y por ahí faltan algunos compañeros de integrarse, creo que ya estamos todos. Ok, entonces,
recordar que entonces damos un material tenaz en una estructura en la cual sabemos que va a estar sometida a impactos. ¿Por qué? Porque tenemos que absorber justamente toda la energía cinética del proyectil. Bien, en el caso de las aeronaves, ¿cuáles son los proyectiles que pueden impactar una aeronave? Bueno, pues obviamente ustedes saben que en las nubes hay hielo, pedazos de hielo. Y eso significa, pues imagínense si la aeronave va a 900 kilómetros por hora y se impacta con un pedazo de hielo, pues podría ser catastrófico. Sin embargo, pues no lo es, porque la estructura de la aeronave pues está hecha de materiales que normalmente cumplen esas dos características. Bueno, cuando menos el borde de ataque y la configuración de la estructura están hechas justamente para absorber esa energía o de alguna manera romper ese proyectil y que finalmente se fragmente. Entonces ahí es donde se requiere, por ejemplo, el hielo, el granizo, pero también las aves. Es decir, por eso hay una prueba justamente para la certificación de las aeronaves, que es el cañón del pollo. O sea, ponen un ave, ¿no? Proyectan con ese cañón justamente en elementos importantes, como el caso del borde de ataque. ¿Sí? Entonces, es al parabrisas de la cabina de pilotos, a las ventanillas también se les hace esa prueba, a los bordes de ataque, entre otros. Entonces, eso es justamente para absorber esa gran cantidad de energía que si no sería catastrófico, porque imagínense que no lo pudiera soportar el borde de ataque. ¿Quién lo resistiría? Pues una de las vigas de la caja de torsión y estaría comprometida toda la integridad de la estructura, porque imagínense que se parta el ala, pues entonces estaría en riesgo, o sea, se perdería la aeronave en vuelo. Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, otros, por ejemplo, sulfuro de polifenileno, el polipropileno, el poliestireno, son ejemplos justamente de termoplásticos. Bien, ahora vamos a ver qué características tienen los materiales polímeros termofijos. Bien, la primera característica, a diferencia de los termoplásticos, es que no tienen punto de fusión. Es decir, la transformación sólido-líquido, bueno, más bien líquido-sólido, no es sólido, líquido-sólido es irreversible. Sí, esto es muy importante. ¿Sí? Además, están en un estado amorfo. ¿Eso qué significa? Que no hay un comportamiento, no tienen una estructura definida entre sus. No hay una estructura definida, es decir, se parecen más bien a qué cosa, a qué tipo de materiales. Ay, no recuerdo la palabra del otro. O sea, qué sustancias no tienen estructura definida. Un gas. Bueno, por ejemplo, los fluidos, ¿no? Los líquidos, no tienen una estructura definida. Es decir, estos materiales parecen que están en un estado sólido, pero en realidad no lo están. Eso se denomina un vidrio. Se está en un estado vitroso. El vidrio de las ventanas de donde están, en su casa, ustedes lo ven como un sólido, pero no es un sólido. Es amorfo ese material y justamente es un vidrio. Entonces, esto
tendría un mayor parecido con un líquido. ¿Sí? Entonces, normalmente pues se producen estructuras que pueden ser resistentes pero frágiles. O más bien, ¿sí? Materiales que son resistentes pero de alguna manera frágil. De cualquier manera, pues este tipo de polímeros en realidad serían más dúctiles que los refuerzos que se emplean. Pero en comparación con los materiales termoplásticos, pues de alguna manera podría considerar casi como si fueran frágiles, porque mientras los termoplásticos son materiales altamente dúctiles, estos materiales tienen baja ductilidad, pero pueden alcanzar resistencias muy elevadas, muy importantes. ¿Sí? Y como la transformación líquido-sólido es irreversible, entonces necesariamente, una vez que se, eh, se realizó la reacción de polimerización, pues ese polímero no se puede fundir. Si ustedes calientan ese polímero, lo que van a producir es que se va a degradar, se va a empezar a carbonizar, pero no se va a fundir. ¿Sí? Entonces, necesariamente si ustedes quieren fabricar una pieza en material compuesto de matriz termofija, necesariamente la reacción de polimerización se tiene que llevar a cabo al mismo tiempo en que se fabrica la pieza. Si cuando ustedes hacen su aeromodelo, normalmente utilizan unas matrices termofijas. Ustedes impregnan sus refuerzos con la resina y después esperan o calientan para que se lleve a cabo la reacción de polimerización. Y una vez hecha la reacción de polimerización, su material o su pieza de material compuesto parece sólida, pero sabemos que no es un sólido. Está en un estado vitroso. ¿Sí? Vitroso, obviamente, polimerizado. Y pues no lo pueden fundir. Esto hace que se dificulte el reproceso, es decir, se dificulta el reciclado de estos materiales. Esto es algo que sí nos debe llevar a la reflexión, sobre todo ustedes, ¿no? Ustedes se van a tener que enfrentar, bueno, ahorita las aeronaves comerciales están recientes, es decir, no sé, tendrán unos 10, 15 años, si están a la mitad de su vida útil. Las primeras aeronaves comerciales hechas en material compuesto, pues todavía no hay problema. Pero imagínense el tiempo, bueno, ustedes ven las imágenes de los cementerios de aviones, bueno, ahí en las partes desérticas de Estados Unidos, pues hay campos llenos de aeronaves ahí que pues de alguna manera ahí van al deshuesadero, pero de alguna manera se pueden aprovechar sus materiales porque todavía, inclusive en ese tiempo, todavía hay aeronaves que se fabrican en aluminio y pues todo ese aluminio pues se puede volver a reprocesar, se funde y se pueden hacer otras aleaciones o mismas aleaciones que están hechas las aeronaves, se puede reciclar. Pero imagínense dentro de unos 10, 15 años en donde empiece a haber ese tipo de deshuesaderos, pero de aeronaves en materiales compuestos. O sea, donde vean ahí un montón de 787 o de A350, pues va a ser un problema cómo reciclar toda esa estructura, porque normalmente son materiales compuestos de matriz termofija. Entonces, ese es un problema. Ustedes se van a tener que enfrentar a ese problema. A usted les va a tocar. Bien, entonces igual, pues tenemos también sus diagramas tiempo, temperatura, transformación.
Aquí tenemos un esquema que puede ser representativo de un diagrama tiempo, temperatura, transformación para un polímero termofijo. Entonces aquí vemos dos curvas importantes. Esta curva es la curva de vitrificación y esta curva es la curva de gelificación. Se cruzan aquí. Bien, esto separa, o a partir de esta curva hacia la derecha, pues es un estado vitroso. Acuérdense ya lo que vimos del estado vitroso. Bien, acá tenemos el estado líquido. Entre esta curva de gelificación y esta parte de la curva de vitrificación, tenemos un estado líquido. Claro, líquido no polimerizado. Entonces, vamos a suponer que ustedes mezclan todas las sustancias que se requieren para que se lleve a cabo la reacción de polimerización. Ahí tendrían, vamos a suponer que las mantienen a una temperatura muy baja. Bueno, pues entonces van a tener un monómero en estado vitroso. Ustedes calientan, pasan este punto, pues entonces ese aparente sólido se va a transformar en un estado líquido, claro, pero todavía no hay reacción de polimerización. Entonces aumentan la temperatura, está el líquido, digamos, caliente, y ahí mantienen la temperatura. Entonces avanza en el tiempo y va a cruzar esta línea. A partir de este punto, entonces su líquido se va a empezar a transformar en un gel. O sea, va a aparecer como si fuera una gelatina. ¿Sí? Bien, entonces ya es una gelatina, un gel. Mantienen esa temperatura hasta este punto. Aquí va a empezar a ver, a partir de este punto, esa gelatina se va a parecer a un sólido, aunque sabemos que es un vidrio. Entonces ya cruzó la línea de vitrificación. Entonces, continúa la reacción de polimerización hasta que, digamos, se alcance un grado de conversión ya muy elevado, y entonces van a tener un vidrio, bueno, un sólido, que más bien algo que parece un sólido, pero sabemos que es un vidrio, y ustedes se enfrían. Bueno, pues ya, obviamente, se terminó la reacción de polimerización y es irreversible. Es decir, si ustedes calientan, vamos a poner por acá, calientan, pues vamos a poner que llegan aquí, lo que va a pasar es que van a obtener pues algo como un hule, van a estar, es un elastómero, y si siguen calentando, pues se va a carbonizar. Igual aquí, si desde antes, vamos a suponer que ustedes mezclan los componentes que requieren, pero elevan mucho la temperatura, entonces lo que van a obtener es algo que parece como chicle. Y así se va a quedar y ya no van a obtener pues un aparente sólido o un vidrio. Y inclusive una temperatura muy elevada, si siguen manteniendo esa temperatura, pues lo que van a obtener es que se empieza a carbonizar. ¿Sí se entiende? Entonces, vean ustedes este diagrama. Entonces, a partir de estos diagramas, pues obviamente los fabricantes de esas resinas, pues establecen las recomendaciones de los ciclos de polimerización. ¿Por qué? Pues ellos hacen sus ensayos. Para hacer estos diagramas se requieren hacer ensayos termomecánicos para identificar justamente los puntos. Entonces, imagínense, ustedes tienen muestras de su resina, muchas, y van tomando de esa gran muestra otras muestras a diferentes temperaturas y diferentes tiempos que han pasado desde que ustedes mezclaron las sustancias,
Y entonces van identificando estas transformaciones. Es como si fueran cada probeta de esa pues, es una línea, y cuando ustedes identifican esos cambios, pues entonces identifican estos puntos, de tal manera que si ustedes tienen muchas probetas a diferentes temperaturas o le hacen seguimiento de esas probetas a diferentes temperaturas, pues entonces estos son capaces de hacer o reconstruir estos diagramas tiempo, temperatura, transformación. Bien, entonces, si ustedes no hacen estos diagramas tiempo, temperatura, transformación, pues entonces tienen que basarse en los ciclos de polimerización recomendados por el fabricante de la resina. Y si ustedes quieren hacer el suyo propio, pues tendrían que hacer primero su diagrama tiempo, temperatura, transformación para evitar justamente que caigan en una zona no deseada y que obtengan lo que se requiere. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ejemplos de termofijos, pues tenemos resinas poliéster, tenemos resinas epóxicas, tenemos resinas fenólicas, tenemos resinas de poliamida y algunos poliuretanos, porque hay poliuretanos que son termoplásticos y otros poliuretanos que son termofijos. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver ahora sí. Voy a saltar esto, porque esto me lo van a decir ustedes. Pero vamos a ver unas características importantes. Bueno, antes de esto, entonces recuerden que en los materiales, pues necesariamente tenemos que tomar en cuenta la escala. O sea, recuerden, no es lo mismo a la escala en la que empieza a existir el concreto que la escala en la cual empieza a existir un material compuesto de matriz polimérica, y tampoco es la misma escala en la cual va a empezar a existir un acero o un aluminio. Entonces, siempre hay que tener presente ese concepto de escala. A partir de qué escala, pues los materiales empiezan a existir como tales. Bien, entonces, en el caso de los materiales compuestos, una de las características es que ustedes pueden identificar la heterogeneidad del material, inclusive sin la necesidad de un microscopio. Los que hacen aeromodelos, pues ustedes tienen, por ejemplo, algún tipo de tejido de refuerzo, por ejemplo, fibra de vidrio, fibra de carbón, y ustedes hacen una pieza en material compuesto y con una resina específica, y ustedes siguen viendo la heterogeneidad, es decir, ustedes pueden ver la celda del tejido, pues, inclusive en la distancia. Entonces, quiere decir que una característica importante de los materiales compuestos es que son heterogéneos. ¿Qué significa heterogéneo? A ver, díganme. Es una mezcla que a escala macroscópica se pueden ver a simple vista sus componentes. Bueno, a ver, vamos a explicarlo de una manera más formal. Imagínense que yo tomo un elemento representativo, o sea, un tamaño de elemento representativo de volumen de este material. Por ejemplo, una tela de refuerzo, fibra de carbono envuelta pues, en una matriz, por ejemplo, de epóxico. Vamos a suponer que yo tenga 5 milímetros por 5 milímetros por 1 milímetro. A ver, a partir de ese volumen, díganme lo que significa que hay
una heterogeneidad dentro de ese elemento representativo de volumen. O que el material del que está hecho ese elemento representativo de volumen es heterogéneo. Significa que sus propiedades son las mismas en todas direcciones. A ver, si es heterogéneo, quiere decir que está hecho de diversos materiales. O sea, si nosotros tenemos este elemento representativo de volumen, está ocupando un espacio, es decir, estamos delimitando al definir este elemento representativo de volumen, estamos delimitando el dominio en donde nuestro material existe. Entonces, ya tenemos un elemento representativo de volumen, significa que ya estamos definiendo el dominio. Si tenemos un sistema de ejes coordenados X, Y, Z, pues entonces quiere decir que ya tenemos definido el dominio en los cuales un punto de coordenadas X, Y, Z, pues es parte de este elemento representativo de volumen. Pero eso significa también, si estamos hablando de un material heterogéneo, que si yo tengo un punto que pertenece al dominio de este elemento representativo de volumen, ahí el material va a tener unas determinadas propiedades. Pero si me muevo a otro punto de ese mismo dominio, es posible que ahí, en ese otro punto, las propiedades sean diferentes. Volviendo a nuestro ejemplo, ustedes tienen su elemento representativo de un cubito, o más bien, no es un cubito porque no tiene iguales lados, pero sí es un volumen representativo. Entonces quiere decir que en algún punto yo voy a caer en donde ese punto pertenece únicamente a la matriz. Y las propiedades mecánicas que hay en ese punto, pues corresponderían a las que tiene la matriz. Pero si me muevo a otro punto, es posible que caiga en el refuerzo. Y en ese punto, entonces, voy a tener las propiedades de, en este caso, en el ejemplo que estamos tomando, de la fibra de carbono. Quiere decir que estoy en presencia de un material que no es homogéneo, es decir, que es heterogéneo. Quiere decir que las propiedades, o hay diversas propiedades que se están presentando en diferentes zonas o en diferentes subdominios de ese dominio que es mi elemento representativo de volumen. O sea, las propiedades del material van a depender de la posición dentro de ese elemento representativo de volumen. ¿Sí se entiende? O sea, por ejemplo, Entonces, quiere profe, decir que estoy en presencia de un material heterogéneo. ¿Sí? Eso es lo que significa un material heterogéneo. Sí, alguien me iba a preguntar algo. o sea, las propiedades en diferente posición de un material compuesto no va a ser la misma que en otra posición Claro, del mismo material. claro, porque en una posición tú puedes tener pura matriz y en otra posición Ujú. estar dentro de una fibra. O sea, digamos que la composición no es ciertamente así, o la mezcla no es, digamos, No, 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 uniforme. no. Justamente tú tienes tu material y lo hiciste bien, Ujú, pero por la misma naturaleza y configuración de cómo hiciste ese material, un punto de tu dominio, pues, es decir, hay una fase, ¿sí? Ya vimos, la fase continua, que es la matriz, y ocupa un ujú. determinado espacio. Pues la Sí. colección de puntos que definen el espacio donde está la matriz, pues si caes en uno de esos subdominios, en ese subdominio donde está la matriz, pues tus propiedades
van a ser las propiedades de la matriz. Mientras que Ujú. si caes en el subdominio, o sea, en el subvolumen o en el espacio en el que está ocupando el refuerzo, pues ahí vas a tener otras propiedades. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, por eso podemos decir que estamos en presencia de un material heterogéneo. Ahora, aquí también es para la reflexión y para contextualizar. Es decir, cuando hablamos de un material, el material, el concepto de material por sí solo, no necesariamente tiene forma. El concepto abstracto de material. Sin embargo, sabemos que eso no es posible. Es decir, desde el punto de vista ya pragmático, en la realidad, pues ese material está materializado, vale la redundancia, en una pieza. Es decir, ustedes cuando hacen un acero, pues al principio, pues es un lingote, pero hay una pieza, hay un dominio donde existe el material. ¿Sí me explico? O sea, ese material estaría asociado a ese lingote. Después, cuando lo procesan, ¿sí? Entonces van estirándolo hasta formar una lámina. Bueno, pues entonces quiere decir que ese material existe en esa lámina. Sí me explico. Entonces, claro, si estamos analizando un concepto, digamos, abstracto del material, pero necesariamente tenemos que hablar o partir de un elemento representativo de volumen, que justamente sea representativo. Como les decía, si analizamos o queremos analizar un concreto con un elemento representativo de volumen de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, pues ese volumen no es representativo del concreto. Pero si tomamos, por ejemplo, un volumen que abarque 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros, entonces ese volumen ya es representativo de ese concreto. Entonces, siendo representativo de ese material, de todas maneras, pues estamos viendo que si nos posicionamos en un punto, pues vamos a tener unas propiedades, y si nos posicionamos en otro punto, vamos a tener otras propiedades. Vamos a suponer ahora, caso contrario, metal, ya vimos que vamos a tener un volumen representativo del acero cuando tengamos varios granos por varios granos por varios granos. Vamos a poner que tenemos 10 granos, un elemento representativo de 10 granos por 10 granos por 10 granos. Si nosotros sacáramos una probetita, imagínense, porque es un caso muy, muy teórico, imagínense que sacamos una probetita en un punto, ¿sí? Vamos a suponer que dividimos ese elemento representativo en 1000 cubitos, ¿no? 10 por 10, 100 por 10, 1000, 1000 cubitos. Y ensayamos un cubito, tomamos al azar un cubito de esos y lo ensayamos mecánicamente, pues vamos a obtener las mismas propiedades que si nos vamos a otro cubito, ¿no? Y hacemos lo mismo. Las propiedades aproximadamente serían las mismas. Pero no necesariamente va a ser el caso de nuestro elemento representativo de volumen de nuestro material compuesto. Porque si hacemos lo mismo, el mismo ejercicio, pues un cubito caería dentro de la fase matriz y por lo tanto al ensayarlo, pues tendríamos unas propiedades. Si nos movemos a otro cuadrito, pues, tal vez podemos caer en el refuerzo y obviamente tendríamos otras propiedades. Entonces, claro, pues, al hablar de material, tenemos que partir en nuestra mente, ustedes o sea, automáticamente cuando les hablen de material, ustedes piensan en un elemento representativo de volumen. ¿Sí? Si les hablan de acero, pues piensen en un elemento representativo de volumen, de acero. ¿Sí? Si les hablan de concreto, pues imagínense un elemento representativo y a partir de eso entonces empiecen a contextualizar todo lo que les digan a ustedes, porque no, claro, si el término de material es abstracto y no depende de la forma, en la realidad sabemos que necesariamente ese material está en una forma porque está ocupando un cuerpo. Sí, eso es muy importante. Por eso siempre
Ustedes saben de algún material, piensen en su elemento representativo de volumen y a partir de ese elemento, pues imagínense las cosas. Entonces, si hablamos de un material compuesto que es heterogéneo, es porque dentro de ese elemento representativo de volumen, pues a partir del tamaño en el que puede existir ese material compuesto, si hacemos ese ejercicio, pues nos vamos a dar cuenta que en diferentes puntos de ese dominio, pues vamos a tener diferentes propiedades. Por lo tanto, sabemos que estamos en presencia de un material heterogéneo, en ese caso. Bien, entonces, el material compuesto es heterogéneo. Pero además de eso, es anisotrópico. ¿Qué significa que un material es anisotrópico? Sus propiedades varían en función de las direcciones, ¿no? Sus propiedades van a variar en función de las direcciones. Bien, sus propiedades mecánicas también, o sea, si las propiedades van a variar, pues en función de la dirección en la que estemos analizando, entonces significa también sus propiedades mecánicas pues, van a cambiar dependiendo de la dirección que estemos analizando. Pero eso significa que podemos estar en el mismo punto. ¿Sí? Yo tengo un punto de ese dominio. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya vimos que si es heterogéneo, pues en ese punto puede haber unas propiedades. Si me muevo a otro punto, pues va a haber otras propiedades. Pero ahorita estoy hablando del mismo punto. ¿Sí? Imagínense que en ese punto pongo un sistema de ejes coordenados y quiere decir que en dirección de X no tendría las mismas propiedades que en dirección de Y tampoco tendría las mismas propiedades que en dirección de Z. Entonces, ahí estoy hablando de un material anisotrópico. Bien, contrario a, por ejemplo, el caso de los metales. Si estoy hablando de un metal, acuérdense, referencia, nuestro elemento representativo de volumen a partir del cual podemos decir que existe el acero, pues si bien está hecho de muchos granitos, esos granitos, su estructura, pues tiene orientaciones diferentes. De tal manera que al final, pues esos cubitos que les digan en los que subdividimos ese elemento representativo de volumen, pues van a tener prácticamente las mismas propiedades. Pero en el caso del material compuesto, no. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes pueden caer en donde está una fibra y la fibra, por ejemplo, la fibra de carbono, pues no son las mismas las propiedades que tiene en dirección longitudinal, en dirección axial de la fibra, que en dirección transversal. Si nosotros ensayamos ese elemento representativo de volumen de acero, todo, pues vamos a obtener que prácticamente, pues en dirección X, pues tenemos las mismas propiedades que en dirección de Y que en dirección de Z. Pero si tomamos el mismo elemento representativo, pero de material compuesto, no tendríamos las mismas direcciones en dirección de X que en dirección de Y que en dirección de Z. Quiere decir que estamos hablando que normalmente los materiales compuestos son heterogéneos, pero además son anisotrópicos. ¿Sí? Bien, entonces, aquí en este curso nos vamos a enfocar en el comportamiento mecánico de los materiales compuestos. ¿Qué significa el comportamiento mecánico? Cuando yo hablo de comportamiento mecánico, ¿a qué me refiero? Pregunta. A las propiedades que posee el material bajo diferentes circunstancias. Si yo hablo de comportamiento mecánico, ¿a qué me estoy refiriendo? Al comportamiento del material al aplicarle una carga. A ver, otra vez.
Cuando ustedes van en el metro, ¿no? Ustedes son un objeto, bueno, es decir, no son un objeto, son un ser humano, pero es decir, eh, claro, parte de su ser es su espíritu, digamos, su alma, su cuerpo, su intelecto, lo que ustedes están procesando, pero también su cuerpo. Entonces, su cuerpo está en el metro y el metro acelera, ustedes sienten una fuerza, ustedes resisten a esa fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero, acuérdense que el material es un concepto abstracto que no depende de la forma. Entonces, no podemos hablar de que al material le estén afectando las fuerzas. O sea, tenemos que hablar en otros términos de las variables en las que sí afecta al material. Vamos a suponer una probeta, ¿no? Para aterrizar más lo que estoy explicando. Vamos a suponer que ustedes tienen dos probetas hechas del mismo material. Vamos a suponer que es un acero 1040 como o 1018 como el que ustedes ensayaron un momento, pero vamos a suponer que una de las probetas tiene un determinado tamaño y la otra probeta, que es del mismo material, es del doble del tamaño. Es decir, es el doble de diámetro y es el doble de longitud. Si nosotros ensayamos esas dos probetas, que sabemos que son del mismo material, ¿estamos de acuerdo? Lo que podemos medir en las máquinas de ensayos mecánicos es la fuerza que está pasando a través de la probeta y eventualmente podemos medir el desplazamiento, la elongación que está sufriendo pues, la probeta. ¿Sí estamos de acuerdo? Y podemos construir un diagrama fuerza contra elongación o desplazamiento. Si yo comparo los diagramas de estas dos probetas que están hechas del mismo material, yo vería una forma semejante, pero no tendría el mismo tamaño. Es decir, en alto, ese diagrama, pues el de la probeta, que es del doble, pues tendría el doble de tamaño en altura, es decir, en el eje de la fuerza, pues tendría el doble de fuerza de alto. Y en el eje donde voy a graficar los desplazamientos, pues la probeta más grande tendría el doble de elongación que soportó a la ruptura que la probeta más pequeña. Es decir, esos parámetros de fuerza y desplazamiento no me sirven para identificar lo que está pasando en el material. Normalmente, si yo quiero saber lo que está pasando en el material, ¿qué le tengo que hacer a esos diagramas o qué transformación le tengo que hacer a esos diagramas de carga contra desplazamiento para saber ahora lo que sí está pasando en el material? Pasarlos a esfuerzo de formación. Pasarlos a esfuerzo y deformación. Y si nosotros obtuviéramos los diagramas esfuerzo de formación de estas dos probetas, que sabemos que está hecha en el mismo material, lo que tendríamos que esperar es que fueran esos dos diagramas pues realmente muy parecidos o prácticamente el mismo. Eso significaría que efectivamente estas dos probetas están hechas del mismo material.
Bien, creo que ya estamos casi todos. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que los parámetros de fuerza y desplazamiento no me sirven para analizar al material. Para analizar el material, yo tengo que emplear otros parámetros. Otros parámetros que en este caso va a ser esfuerzo y deformación. Entonces, si yo entonces replanteo mi pregunta inicial, ¿qué significa el comportamiento mecánico de un material? El diagrama de esfuerzo de deformación me está diciendo el comportamiento mecánico del material. Entonces, cuando yo hablo del comportamiento mecánico del material, ¿a qué me refiero? A la deformación de un No. material. A ver, otra vez. A la ¿Qué respuesta que tiene un parámetros material. intervienen dentro de ese diagrama esfuerzo de deformación? El módulo de elasticidad. No. No, yo ni he hablado del módulo de elasticidad. Yo, ¿de qué parámetros he hablado? Esfuerzo de deformación. Esfuerzo y deformación. Juntos me están arrojando un diagrama que me dice el comportamiento mecánico. Entonces, cuando yo hablo de comportamiento mecánico, ¿de qué estoy hablando? De la respuesta que tiene un material ante los esfuerzos. Más bien, de una relación, de la relación entre qué y qué, Esfuerzo y deformación. entre esfuerzo y deformación. Si yo conozco la relación entre esfuerzos y deformaciones, entonces quiere decir que conozco el comportamiento mecánico del material. Bien, entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo, con esto voy a concluir, pero lo que sí necesito es que ustedes revisen sus definiciones de lo que es esfuerzo y de lo que es deformación. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, por favor. Sí, profesor, claro. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, luego, cuídense. profe. Hasta luego, profe.